Hola, buenas noches. Hoy quería hablaros de la patente de Clemente Figuera. La verdad es que llevo unos 6 años, ¿cómo pasa el tiempo? 6 años estudiando las patentes de Figuera, leyendo patentes de Tesla, viéndome muchos vídeos de Bacardí, de muchísima gente, ¿vale? De dispositivos de energía libre. Pero bueno, hoy toca hablar de este. Esto es un inventor español que supuestamente en 1900 tiene distintas patentes. En 1902, en 1908 y él y su socio, luego ya falleció él y su socio siguió con patentes en 1910 sobre un generador de energía libre. Os comento, él lo que explica en las patentes es que los alternadores, después de estudiarlos a fondo, se dio cuenta que en un alternador, bueno, no sé si sabéis cómo se genera la electricidad. Vamos a empezar por ahí, que es lo más sencillo. Vamos a ver, si tenemos un imán y unas espiras de hilo de cobre y el imán se acerca y se aleja, en tanto haya movimiento, en tanto estas espiras detecten movimiento, si tienen el circuito cerrado, por ejemplo aquí con una bombillita, circula corriente a través de estas espiras y a través de la bombilla. Pero el imán, os lo repito, tiene que estar en movimiento. No vale ponerlo cerca y dejarlo quieto. Tiene que haber siempre un movimiento relativo. Siempre tiene que estar el imán en movimiento para que corten las líneas de fuerza del imán, las espiras, y se produzca la electricidad. La electricidad se produce por variación de flujo. Cuanto más rápido varíe, más energía obtendríamos. Pero ocurre una cosa. Bueno, para que sea más eficiente, si esta bobina tuviese un núcleo ferromagnético, macizo, un núcleo, y las espiras de hilo de cobre estuvieran a su alrededor, pues todavía aumenta la eficiencia. Pero ocurre una cosa curiosa. Si el circuito está abierto, abierto quiere decir que no pasa la corriente, la bombilla no puede lucir, este imán lo puedes acercar y alejar con total libertad. Ahora bien, en tanto tú cierres el circuito, es decir, la corriente sí que puede fluir, cuando intentas arrimar el imán, cuando intentas acercarlo, en este imán se genera también un campo magnético de la misma polaridad que le estés acercando. Si le estás acercando, en este caso, un sur, este núcleo de hierro y esta bobina que tiene a su alrededor se convierte también en un imán que se opone a que se acerque el otro. Es por eso que un alternador lo podemos mover con la mano, pero si le conectamos una carga para que encienda una bombilla, por ejemplo, al intentar girarlo se frena, se pone duro, ya no lo puedes mover, porque ocurre lo que os estoy comentando. Se opone. Este se opone al movimiento. Y fijaros si es curioso, se opone a que se acerque, pero es que si intentas alejarlo, entonces intenta atraer, entonces intenta crear atracción. Es decir, si tú el imán intentas separarlo, este en vez de ser un sur que te ayude repeliendo, entonces cambia a norte e intenta atraerte. Vamos, que está, no querría usar esta palabra, pero hay que usarla. Está siempre jodiendo, está siempre en oposición. Si te quieres acercar, se opone. Si te quieres alejar, te atrae y no te deja que te vayas. Siempre te quiere hacer lo contrario. Bueno, el caso es que aquí he dibujado un alternador muy chapucero, ¿vale? Un rotor con un campo magnético norte y uno sur, y aquí hay unos bobinados, unas expansiones polares, el núcleo cerrado. Bueno, esto sería un motor eléctrico o un alternador. Si lo intentas girar y en estos cables has conectado una carga, una bombilla, algo para que se encienda, pues se va a oponer. No te va a dejar girar con movimiento. O sea, no te va a dejar moverlo bien. Si abres el circuito que no quieres que alimente nada, entonces lo puedes mover con mucha facilidad.
¿Qué pasa? Que entonces para producir electricidad necesitamos fuerza, necesitamos un motor y consume más cantidad de gasoil, de gasolina o de lo que sea, en la medida en que nosotros le pedimos que alimente más bombillas. Si mover una bombilla produce aquí un frenado, mover 2 bombillas produce el doble de frenado. Es por eso que cuando vemos estos diseños en los que tienen un motor con un eje conectado a otro motor que lo quieren usar como generador para alimentar una bombilla, pues en esas condiciones esto no puede funcionar. Este motor que mueva a este alternador y este alternador que alimente la bombilla, incluso sacar de aquí corriente para que mueva al motor, no funciona porque lo que os comento, conforme tú pides energía a este, se frena. Cuanta más energía le pides, más se frena. No vale decir que, ay, como este es de 2000 vatios y este es de 1000 y lo mueve, pues ya está. No. Conforme tú le pidas, no te va a poder dar, esto no funciona, no puedes sacar de donde no hay, no puedes sacar. Así no funciona. Clemente Figuera lo que hizo fue lo siguiente. Bueno, como se dio cuenta que al moverlo, esta genera un campo que está siempre fastidiándote, no te deja acercar el polo y no te deja separarlo, pues él dijo, bueno, vamos a hacer otra cosa. Y diseñó esta máquina. Dijo, en vez de moverlo, ¿por qué no dejo los electroimanes inductores? Os comento lo que es un electroimán. El ejemplo este era con un imán, pero un electroimán es esto, un núcleo de material ferromagnético con una bobina enrollada y alimentado con una pila, positivo y negativo, ¿vale? Esto sería una batería. Positivo es este grande y el negativo es el pequeño. Bueno, pues eso es un electroimán y genera un campo magnético aquí y otro aquí. O sea, perdón, este es sur. Bien, pues él pensó, ¿qué pasa si en vez de conectarlo directo a una batería y hacer un electroimán, pues hago que esta bobina le entre más corriente y menos, más corriente y menos? Si meto mucha corriente, a ver, si meto poca, esto genera un campo magnético pequeño. Pero si meto mucha corriente, esto genera un campo magnético muy grande. Por ahí y por aquí. Bien, pues si yo hago que varíe y que cree campo magnético pequeño y grande, pequeño y grande, pequeño y grande, muy rápido, y pongo aquí otra bobina recolectora, que sería la que iría a la bombilla, como no tengo que mover nada, ya no se me va a frenar. Y como él había comprendido que en el alternador lo que induce la corriente es que este campo magnético se acerca y al acercarse esta bobina nota que el campo, al estar perfectamente enfrentado, esta bobina siente que el campo magnético es muy grande. Pero a medida que gira y el campo magnético se aleja y se queda al norte, por ejemplo aquí, esta bobina siente un campo magnético muy débil. Como él comprendió que lo que induce es la variación y que lo único que ocurre es que el campo magnético en unos instantes es muy grande y en unos instantes es muy pequeño, porque el imán al girar es como si se acerca y se aleja, pues diseñó esto que os he dibujado aquí. Un electroimán al que él, de una manera que ahora os explicaré, conseguía aumentarle la potencia y disminuírsela. Y esas variaciones las recogía en este otro. Este es el inductor y este es el inducido. Los alternadores realmente funcionan así, lo que pasa que le aplican corriente continua y lo que hacen es esto, girarlo. Esto le ponen un eje y le hacen que dé vueltas. Y al girar se acerca y se aleja de este otro electroimán al fin y al cabo, que es en el que se recoge la corriente. Pero ya os lo he comentado, todo lo que tiene movimiento produce un frenado y entonces no puede funcionar. Bien, el hombre lo que diseñó fue esto que veis aquí.
Él diseñó unos electroimanes que llamó N y otros electroimanes que llamó S. Sabéis que en teoría los campos magnéticos de norte a sur, los imanes se atraen, luego las líneas de fuerza se cerrarían por aquí. Y a través de una resistencia, a ver, los electroimanes S y N están por un extremo todos conectados al negativo. Y el positivo de estos lo conectó a un extremo de una resistencia y de los norte al otro extremo de una resistencia. Y tenía un positivo que podía ir conectando en distintas posiciones de una resistencia. ¿Qué pasa? Que si lo conectaba aquí el positivo, toda la corriente puede circular por estos electroimanes norte hasta buscar el polo negativo. Pero los sur están prácticamente sin energía, porque el polo positivo tiene que atravesar toda esta resistencia para poder llegar a estos electroimanes. Si está en el centro, llega igual de potencia a estos que a estos. Y si está en este lado, pues llega más potencia a los electroimanes S que a los norte. Luego, la idea está muy bien y consigue lo que queremos, que es un campo magnético variable. Con esto lo hizo, cada uno de estos puntos los conectó a un colector. Un colector es eso que llevan los motores eléctricos, ¿vale? Donde va la escobilla, con un diseño que no viene ahora al caso, con un anillo rozante y unas cosas, pero bueno, lo que hacía básicamente era el positivo, de una manera muy rápida, poder conectar en todos estos puntos y que el positivo hiciese así. Al hacer así, a veces eran estos los que tenían más intensidad y otras veces eran estos otros los que tenían el campo más intenso. Ahora bien, después de mucho estudiar y debatir con muchos amigos míos que están estudiando este tema, que desde aquí les mando un saludo, esto no puede ser que tenga aquí una polaridad norte y aquí una polaridad sur, porque si este está creciendo y este está decreciendo, hemos hecho esta prueba tan sencilla. Imaginaos que esto es un mango para cogerlo con la mano, ¿vale? Que yo cojo esto con la mano y lo muevo así. Y tengo ahí una bobina, ¿vale? Y lo conecto a un voltímetro. Si acerco un norte a la vez que alejo un sur, y luego voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, y luego acerco el sur alejando el norte, así no se induce. Para que se indujera, tendría que uno de los dos estar al revés, ¿vale? Porque estamos intentando hacer lo que hace él. Un imán crece cuando el otro está decreciendo. Porque si está alimentando por aquí, este está a tope y este está al mínimo. Y a medida que va acercándose hacia aquí, este va perdiendo fuerza y la va ganando este. Exactamente es este ejemplo, ¿vale? Así está este a tope. Es como si conectásemos por aquí. Pero ahora cuando esto lo traiga hacia aquí, es como si estuviésemos conectando por ahí. Bueno, pues así esto no induce. Entonces, a la conclusión que hemos llegado es que esto tendría que ser norte-norte. Si esto está enfrentado, este es un norte y este es un sur, ¿vale? Si esto se hiciese así, si cuando un norte se acerca, el otro se está alejando, y cuando el otro se acerca, es este el que se aleja, sí hay inducción. Entonces, esa es una de las cosas que hemos descubierto. Perdonad. ¿Vale? Entonces, el sistema de Clemente realmente tampoco es tan distinto de lo que es un transformador. Un transformador, mirad, un transformador, os voy a explicar un poquito cómo funciona. Uy, qué mal dibujo. En un transformador tenemos una bobina primaria que es la que se conecta a la corriente de casa, por ejemplo. Y vamos a imaginar que sea un transformador 1, 2.1, que quiere decir, entrarían 220 y saldrían 220. Esto puede ser, en los transformadores hay una relación de espiras. Si por ejemplo aquí hay 400 espiras para que se sature el núcleo o lo que sea, con unos cálculos que hay que hacer,
y aquí pones 400 espiras, el mismo voltaje que te entra por aquí es el que te sale por aquí. Pues eso se llama 1 a 1. Pero si meto la mitad de espiras, saco la mitad de voltaje. O sea, si estoy metiendo 230 voltios y en vez de 400 espiras aquí 400 y aquí meto 200, pues sacaría 115 voltios, por ejemplo, ¿vale? Y así puedes hacerlo hasta sacar lo que tú quieras. Podrías sacar por aquí un voltio, si quisieses. Manteniendo la potencia. Si tú pones el hilo aquí lo suficientemente gordo y de una sola vuelta o 2 o 3 vueltas, lo justo para que te dé un voltio, pues podrías obtener un voltio. Los transformadores, entonces, lo que os comento, realmente hacen lo que quería hacer Clemente, pero en el de él se producía sobreunidad y en estos no. Lo que ocurre aquí es lo siguiente. Aquí hay una cosa que se llama impedancia. Bueno, voy a continuar mejor en otro vídeo, si no, no me dejarán subirlo.